Había presentado una denuncia contra su marido por malos tratos físicos y psíquicos. Una denuncia que al llegar al juzgado retiró. El caso quedó archivado. Corría el año 2014. Hoy, Marina, una vecina de Mos, está muerta, asesinada presuntamente a manos de su pareja, que ya ha sido detenida. Mira, en esta pareja hubo problemas toda la vida. Ella era reservada y no lo sé muy bien, no sé. Tenía 69 años. De confirmarse la autoría de los hechos, sería la séptima víctima de la violencia machista este año en Galicia, la número 55 en España. Su esposo pasará mañana a disposición judicial. Fue él quien llamó a la policía anoche para avisar de que al entrar en casa se había encontrado con el cadáver de su mujer tendido en el suelo de la cocina. Eso en Mos. En Narón continúa la investigación alrededor de otro suceso que nos ponía ayer los pelos de punta y que sigue sin aclararse. Las fuerzas de seguridad buscan el arma homicida, el objeto que acabó con la vida de una vecina de la parroquia de Piñeiros de 79 años y que apareció muerta en su casa con heridas de arma blanca. Su marido asegura que cuando llegó al domicilio se encontró con la terrible escena y con la casa toda revuelta. Por eso está abierta la hipótesis del robo, aunque no descartan ninguna otra. En la zona nadie se explica qué ha podido pasar. Podría ser una gran fuente de ingresos en una de las mejores épocas del año, la Navidad, pero tienen muchos enemigos en su contra. El mayor, los furtivos. Apenas 90 mariscadores faenan hoy en la ría de Oburgo, en A Coruña, una cifra que aseguran podría ser mucho mayor. Calculan que de dragarse este espacio llevan 10 años luchando contra la contaminación y de acabar con la lacra de los ilegales, hasta 500 familias podrían vivir de esto. De poco sirve, aseguran, tipificar esta práctica como delito si no se vigila que se cumpla la ley. Se tipificou como delito o tema do furtivismo, pero claro, aquí non hubo ninguna actuación. Os furtivos non teñen culpa ninguna, porque os furtivos se veñen é porque os deixan vir. É porque as autoridades competentes non botan man da cousa. Nos vimos unhas horas e despois todo o santo día veñen os que non teñen que vir. E estamos sempre igual. Nos por moito que chamemos e avisemos, despois se os que teñen que vir non veñen, estamos na mesma. Por esta autovía 52 pasan los camiones cargados de pescados y marisco en dirección a la meseta. Y aquí hemos acompañado a uno de los controles del servicio de guardacostas encargados de velar que todos esos productos lleguen en condiciones legales al mercado. Segundo frente invernal de la semana. Si el otro día el viento sopló con fuerza, hoy las rachas han alcanzado los 152 kilómetros por hora, una cifra que se ha registrado en Vimianzo. Por lo demás, un reguero de no pocas incidencias relacionadas con este tiempo loco. Paloma Ferro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Sí, la de Vimianzo fue la racha máxima, pero los registros dejan cifras asombrosas. 140 kilómetros por hora en Cedeira, 126 en Burela, casi 120 en Noia. El 112 anotó más de 70 incidencias por toda la comunidad. Entre las más espectaculares, el tremendo ciprés de 21 metros de alto que se derrumbó en pleno centro de Carballo. Era el árbol más longevo de la plaza y, viendo sus dimensiones, lo que resulta más increíble es que no haya causado ningún daño personal. Árboles caídos también en el puente de Catoira, furgonetas que no pudieron atravesar hacia Illa de Arousa y récord de precipitaciones en Santa Comba, con más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas. Lo más grave, el peregrino francés desaparecido en Fisterra y al que ha sido imposible buscar hoy con este temporal. El invierno ha llegado ahora sí con ganas y les va a aguar la campaña a los mariscadores. Hay gente que se arriesga, porque claro, ahora los precios son muy elevados en estas fechas, pero la verdad que hoy es un día casi imposible. La campaña de Nadal era la más importante, ¿no? Donde suben los precios. Hoy está imposible, entre el viento y la mar de fondo es imposible faenar.
Silbatos, cacerolas, bocinas era la sintonía con la que se encontraban hoy los trabajadores de la delegación de la Xunta en Lugo. Los ganaderos entraban en las dependencias de la Administración Autonómica para denunciar los bajos precios de la leche en origen. De nuevo. En las últimas semanas han protestado en las áreas comerciales y los tractores siguen aparcados en torno a la muralla de Lugo, pero solo han conseguido el compromiso de algunas cadenas de subir 2 céntimos el litro y no se fían. Creen que son acuerdos puntuales para calmar los ánimos por Navidad. La justicia embarga las cuentas a la Comunidad de Montes de Valadares por no haber consignado la indemnización de 1.300.000 euros que se les pedía tras el accidente de un ciclista en sus senderos. En septiembre del año pasado, el deportista sufrió una lesión medular que lo dejó parapléjico tras haber tropezado con una roca en medio del camino. Los clubes denunciaron entonces que era habitual encontrarse con trampas en esos montes. Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman a la Comunidad de Montes que actúe como responsable civil subsidiario. El juicio se celebrará próximamente contra un exdirectivo y 3 trabajadores de la comunidad. Azúcar Amargo, así se llama la operación que ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de armas y droga. En total han sido arrestadas 9 personas, 2 de ellas en Galicia. Todo comenzó cuando la Guardia Civil detectó el contacto de varios residentes en nuestra comunidad con organizaciones criminales asentadas en el norte de Portugal. Se han realizado 6 registros en la provincia de Pontevedra y 1 en A Coruña, en los que se han intervenido más de 30 kilogramos de droga y sustancias adulterantes, 6 armas de fuego y más de 300.000 euros en efectivo. Como cada 30 de diciembre, hoy se ha celebrado en la Catedral de Santiago la conmemoración del traslado de los restos del apóstol, un acto en el que tradicionalmente habla un político en nombre del rey. Ese papel le ha tocado este año a la todavía presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo. Rojo ha aprovechado su discurso para reivindicar la tradición y la participación de los cargos civiles en las celebraciones religiosas, cargando contra el laicismo. Un mensaje claramente dirigido a varios de los nuevos alcaldes, entre ellos el de Santiago de Compostela, que se niegan a participar en estas ceremonias. De hecho, el regidor compostelano Martiño Noriega recibió a Pilar Rojo en la Praza del Obradoiro, pero no entró en la catedral. Mariano Rajoy vuelve a su tierra para despedir el año. Ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, puso rumbo a Galicia. Anoche paseó por Sanxenxo y hoy practicaba senderismo en Ribadumia. El presidente en funciones aprovecha unos días de descanso antes de volver a la vorágine de la política, a la búsqueda de apoyos para intentar convertirse en el próximo presidente del gobierno. También ha descansado hoy Pedro Sánchez, al que no hemos visto en actos públicos, pero aunque se aleje de las cámaras, la olla a presión del Partido Socialista seguro que lo mantiene en alerta. La fractura en el seno del PSOE es cada vez más evidente. Anoche los destituidos Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona organizaban una cena en Madrid con 500 militantes en la que pedían la convocatoria inmediata de un congreso. Voces de peso dentro del partido reconocen que el PSOE está dando un espectáculo lamentable. Se llamaba Marina, tenía 69 años y es la 7ª víctima de la violencia machista este año en Galicia. Su marido ha sido detenido. Los hechos ocurrían anoche en el municipio pontevedrés de Mos. Su cuerpo apareció tendido en el suelo de la cocina con un fuerte golpe en la cabeza. En un principio, el presunto autor dijo que se la había encontrado muerta al llegar a casa. De hecho, fue él quien avisó a la policía. Ella había presentado en 2014 una denuncia por malos tratos físicos y psíquicos contra su pareja, pero finalmente la retiró y el caso fue archivado. El detenido de 71 años y con quien la víctima convivía pasará mañana jueves a disposición judicial. Todo indica que se trata de una muerte violenta, pero en todo caso hay que esperar al resultado de la autopsia para descartar por completo un fallecimiento accidental. Con Marina serían 55 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Marina es la víctima número 55 que deja la violencia de género este año. Un crimen más, otro suceso negro con el que ya se supera la cifra de 2014.
Fue el marido el que denunció que había encontrado a su mujer muerta. Según su versión, la encontró tirada en la cocina con un fuerte golpe en la cabeza. ¿Había algún problema en la pareja? Simplemente... Bueno, mira, en esta pareja hubo problemas toda la vida. Si lo llevaron detenido, por alguna cosa sería, pero no lo sé. Familiares amigos, me llamaron y parecía mi hermana. Ahora actualmente le quedan 2 hijos, uno que vivía aquí con ellos y otro que está por Portugal, creo, el más pequeño, más joven. Desde un primer momento la Guardia Civil sospechó de él y horas después fue detenido por su presunta relación con el crimen. Estamos pendientes de que se haga autopsia, continúa investigación por parte de la Guardia Civil, no domicilio para buscar pruebas. ¿No ve usted capaz a su padre de hacer algo así? No, que va. No podía ser lo que queda para sobre eso, en ese aspecto. Nunca no fue capaz. Es su hijo Florencio el que negaba la relación de su padre con el suceso, pero al parecer el maltrato a Marina era frecuente. En octubre del año pasado la mujer de 69 años denunció a su marido, que fue detenido, pero finalmente la retiró. No te lo imaginas, o sea, te coge de sorpresa siempre. El detenido pasará mañana a disposición judicial. La rutina se ve inevitablemente trastocada hoy en Mos. El pleno celebrado esta mañana hacía mención expresa a lo sucedido y en el rostro de la alcaldesa popular Nidia Arévalo asomaban incluso las lágrimas cuando con voz entrecortada recordaba el nombre de la fallecida. Esta tarde ha vuelto a haber pleno de carácter extraordinario para declarar 3 días de luto oficial en el ayuntamiento. Frente al concello se ha reunido después vecinos y autoridades en una concentración silenciosa. Antes de Marina fue Mónica, una vecina de la localidad alicantina de Villena, la última víctima antes de esta de la violencia machista, y antes de Mónica, en Zaragoza, Coral. A solo un día de que termine el año, la cifra supera la de 2014, que se cerró con 54 mujeres asesinadas. 7 de esos episodios más recientes han tenido como escenario Galicia. Paloma. Sí, la de hoy es la 7ª víctima de la violencia machista en Galicia en lo que va de año. El primer caso fue el de Isabel Fuentes. Su marido la mató en el hospital. Allí se recuperaba de una brutal agresión anterior. Semanas antes la había golpeado con un martillo en la cabeza. Su marido dijo a la policía que alguien había entrado en su domicilio y la había agredido. La Guardia Civil no creyó esta versión, pero no consiguió convencer a la jueza de Berín de que la protegiera. Así que mientras ella estaba en el hospital sin poder hablar, ya que le habían practicado una traqueotomía, era su marido el que la custodiaba. Cuando estaba a punto de recuperar el habla, su marido se lo impidió. El 8 de mayo la mató a puñaladas en su habitación de hospital. El horror que tuvo que soportar, que creemos que tuvo que soportar Isabel, de ver a su asesino todo el día a su lado. Pues hay que contar que Aniceto se quedaba cada noche a dormir en el hospital con ella. Estamos indignados porque esta muerte se podía haber evitado. Porque desgraciadamente si hubieran tomado unas medidas, hoy Isabel no estaría en el cementerio. Apenas 2 meses después, en Narbo, en Pontevedra, Arturo Domínguez pasaba a disposición judicial. En una pista forestal de madrugada y con una escopeta de caza, Arturo mató a su exnovia Beatriz y a su actual pareja, Sergio. Llevaba meses amenazándola. En la tarde del 2 de julio se presenta en el restaurante en el que trabajaba Beatriz. La amenaza de muerte, la insulta. Esa misma noche les sigue con su coche y los mata. En los meses siguientes, Vigo se convirtió en epicentro de la violencia machista con 3 casos. En septiembre muere Divina Méndez, la mata su expareja en su propio domicilio. Se habían tomado un tiempo separados ya que discutían a menudo. El 7 de septiembre el agresor la va a visitar a su casa. Lo que empieza como una conversación tranquila da paso a la violencia. La golpea en la cabeza hasta que la mata. Él mismo llamó a la policía para confesar el crimen. En octubre, otro caso, el de Silvina, una mujer que sufría agresiones conocidas por sus vecinos. Llegó aquí la chica pidiéndome si le podía tapar unos moratones que le había pegado su pareja. Vino la policía, vino la ambulancia y el consejo que le dieron a esta chica es que se fuera a dormir a un albergue esa noche. La que habla era su peluquera. No era la primera vez que alertaban a la policía, pero la víctima nunca quiso denunciarle. La mató a golpes y guardó su cuerpo en un armario. Allí la tuvo 3 días hasta que el agresor se suicidó.
A finales de octubre es asesinada María José, de 71 años. Había pedido ayuda a los vecinos, al ayuntamiento, nadie la había hecho caso. Su marido tiene problemas mentales, la golpeaba con frecuencia y la hacía dormir en la calle. Parece ser que dormían en los cansillos y comían en las escaleras. Ella andaba mal con el marido, que el marido no estaba muy bien de la cabeza. Esta semana la señora le dijo a mi tía, mira, puedo dormir en tu casa. María José cobraba 90 euros de pensión al mes y dependía de su marido. Cuando se decidió a iniciar los trámites de divorcio, el agresor la sorprendió de madrugada, la golpeó y la arrojó por la ventana desde un tercer piso. Unos días antes, el 25 de octubre, en Ponte Sampaio y en plena calle, moría apuñalada Conchi Reguera. Su expareja la atacó de madrugada, apenas a 50 metros del domicilio de la víctima. El agresor huyó del lugar del crimen e intentó refugiarse en casa de sus padres, pero la policía lo encontró y lo arrestó. Conchi nunca lo había denunciado, pero el agresor sí tenía denuncias de una pareja anterior que definió al asesino como posesivo. 7 víctimas gallegas de las 55 que contabilizamos en este 2015 en España. Desde el 2003 han muerto por esta lacra en todo el país 822 mujeres, pero en las estadísticas de violencia machista las víctimas se contabilizan por miles, porque el asesinato es el paso final de un maltrato que también se considera violencia. En 2014 el número de víctimas ascendió a 19.747. En septiembre del 2015, que es hasta donde llega esta estadística, ya se había superado la cifra del año anterior con 26.660. Las denuncias presentadas en Galicia se mantienen desde el 2007 entre las 5.000 y las 6.000 al año. Solo en 2012 bajó de las 5.000. En este 2015, hasta octubre, es decir, a falta del registro de 3 meses del año, ya se habían contabilizado 3.956 denuncias. No en todos los casos se solicita orden de protección o medidas de seguridad. De hecho, si se presentan entre 5.000 y 6.000 denuncias al año, solo se solicitan entre 1.400 y 1.500 órdenes de protección al año. Hasta octubre de este 2015 se habían registrado 1.165 solicitudes. Y de ellas no todas se aceptan. Si miramos las estadísticas del Observatorio de Violencia de Género de este 2015, de las órdenes de protección solicitadas, aproximadamente un poco más de la mitad se aceptan, mientras que el resto son denegadas. Estas que ven son las cifras del tercer trimestre de este año, las más recientes. De las 447 órdenes de protección solicitadas, el 59% fueron aceptadas y el 41% denegadas. En Galicia, la tasa de mujeres víctimas de violencia machista es de 9 de cada 10.000, por debajo de la media nacional, que es de 13. Ocupamos el puesto 14 de las 17 comunidades autónomas, así que estamos para bien en el grupo de cola. Gracias, Paloma. Pues con esas cifras en la mano vamos a contactar ya con la delegación de la voz de Galicia en Vigo, donde ya nos escuchan. Nuestras dos invitadas de esta noche son Alicia Peralejo, presidenta del Centro de Acción contra la Violencia de Galicia, y Victoria Romero, la vicepresidenta de este organismo que tiene tan solo unos días de vida. Alicia, Victoria, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Nos gustaría estar hablando, desde luego, por otro motivo, pero de nuevo tiene que ser otro caso, presuntamente de violencia machista, el que devuelva este asunto a la actualidad. Nacéis con el objetivo, entre otras cosas, de coordinar esfuerzos, porque habéis notado que precisamente esa descoordinación es la que hace que esos recursos existentes, sean suficientes o insuficientes, no redunden en beneficios para esas mujeres. Sí, indudablemente, sí. Tanto nosotras, la asociación, como diferentes agentes, representantes sindicales de la Policía Nacional, Policía Local, funcionarios de la justicia, de los juzgados, enfermeras, médicos, etcétera, todos estamos viendo realmente que hay un problema de coordinación entre todos nosotros, que al final pues es algo fundamental, y que realmente no existen unos protocolos. O sea que al final la persona que sufre violencia tiene que esperar pues la buena fe, la coherencia del profesional que le va a atender, porque como no hay unos protocolos establecidos que hay que seguir, pues depende un poco pues eso, de tener buena suerte.
Alicia, tú eres psicóloga, creo que también enfermera, si no me equivoco, y Victoria, que está a tu lado, es trabajadora social y mediadora. Me gustaría preguntarle a Victoria por si... Mediadora soy yo, perdón. ¿Perdón? Perdón, mediadora soy yo. Ah, mediadora eres tú, Alicia. Una figura creada a raíz de la Ley Integral contra la Violencia de Género, ¿en qué consiste? ¿Qué hace una mediadora exactamente? Bien, la Ley de Violencia de Género, que es del año 2004, especifica que todos los profesionales, tanto jurídicos, sanitarios, en educación, todas las personas que estamos implicadas en tratar un caso de violencia, tenemos que tener formación específica en violencia, cosa que no es cierto. Bien, entonces esto aún es más duro y evidente en los casos de los juzgados de violencia de género, que realmente los profesionales están atendiendo a personas con esta problemática y no reciben esa formación, no tienen esa formación. Bien, en esta ley especifica que hay una forma diferente de resolver los conflictos vía extrajudicial. Y esto sería un poco eso, la mediación y el derecho colaborativo, que de hecho en la misma ley pues especifica que a los niños en los colegios, institutos, etcétera, hay que darle esa formación, formas correctas de resolver conflictos, y que no se está dando. Entonces por eso se está viendo que está resurgiendo la violencia en edades pues eso, de la adolescencia, y es algo muy problemático, claro. Victoria, el otro día escuchábamos testimonios en esa mesa de presentación de este colectivo recién creado que nos llamaban muchísimo la atención, entre ellos el de un policía, miembro del sindicato SUB, que decía, bueno, es que en la mesa, en la oficina de atención a las víctimas, aquí tramitamos por igual tanto un documento de extravío de pasaporte como una denuncia por malos tratos, y claro, son casos distintos que hay que abordar obviamente de una manera distinta. Sí, sí. De hecho, ese es uno de los mayores hándicaps que hemos encontrado y que nos han trasladado tanto los policías locales como los nacionales, como agentes de la Guardia Civil, que realmente no tienen una preparación en violencia de género, ya no solo en violencia de género, en cualquier tipo de violencia. También hay violencia de mujeres hacia hombres, de hijos hacia padres. Entonces, ellos tienen una preparación, pero más que formación lo que tienen es información, es decir, les dan como unas pequeñas pautas de actuación, pero no una formación en condiciones para enfrentarse en ese momento pues, a una situación pues, muchas veces desgarradora, como puede ser una mujer maltratada que viene con sus hijos a poner una denuncia. Y nosotros, como psicólogas, que somos las dos, consideramos que eso es algo primordial, es decir, las personas que son los que dan la primera atención a estas mujeres deben estar preparados para ello, deben de tener una formación adecuada para ello. Y otra ausencia, otra falta muy comentada desde vuestro organismo es la de un espacio físico que garantice intimidad, privacidad a las víctimas, ya no solo en una oficina donde se pone una denuncia, sino también en un juzgado o en un centro médico, por ejemplo. Sí, nosotros estamos apoyando a los compañeros del juzgado, que es una de las denuncias que están haciendo, que estructuralmente no hay unas salas en las que, por ejemplo, no coincidan familiares del agresor con familiares de la víctima, que es algo que está ocurriendo en estos momentos, o que, por ejemplo, cuando van niños al juzgado, pues que haya una sala adecuada a las edades que tienen, que no sea algo tan frío, tan impersonal, ni tan traumático para un crío como puede ser esta situación. En el ámbito sanitario, por ejemplo, nosotros también nos encontramos estos déficits estructurales y que la policía coincide en lo mismo que los sanitarios. Es decir, cuando viene una mujer maltratada no hay un protocolo establecido, con lo cual tiene que dar datos como un paciente más, exponiéndose a que las personas que estén al lado sepan a qué vienen, o muchas veces, aunque no se diga, es algo obvio, pues porque vienen con marcas en la cara, vienen custodiadas por la policía y comparten espacio con el resto de los pacientes, con lo cual se produce una revictimización de esa persona. ¿Es cierto que esa falta de recursos lleva a situaciones extremas como que una mediadora que acompaña a esa víctima se la tenga que llevar a su propia casa porque no hay un espacio alternativo a ese hogar donde se está cometiendo ese presunto maltrato? Bueno, nosotros esto hemos tenido conocimiento a raíz de la mesa redonda que
se realizó el otro día en el Colegio de Abogados con los compañeros del juzgado, y sí que es verdad que nos llamó muchísimo la atención porque independientemente de que estas personas lo hagan con toda su buena voluntad y que hayan tenido alguna formación en su momento porque pertenecieron a una red de mujeres maltratadas, consideramos que la solución no es que nadie se lleve a estas mujeres a su casa. Uno, porque debe ser el Estado, deben ser las instituciones las que deben de cubrir a los ciudadanos, y otra, porque hay un peligro evidente para esa persona también, que está poniendo en peligro su vida. Habláis también de deficiencias en el ámbito jurídico y me quería parar aquí en la normativa porque precisamente hace unos días, en diciembre, este mes de diciembre, se han cumplido 11 años de esa ley integral de la violencia de género. 11 años después, ¿en qué se puede mejorar esa ley? Porque está claro, obviamente, que es mejorable a tenor de los resultados que estamos viendo. Nosotros consideramos que, aunque la ley ha supuesto un adelanto, obviamente, cosas y se han reconocido derechos y se han dado garantías que antes no se tenían, esto tiene que seguir avanzando. Ahora mismo, lo que nosotros hemos visto es que lo que es esencial es establecer unos protocolos conjuntos. Es decir, ahora mismo no hay protocolos ni a nivel judicial, ni a nivel sanitario, ni a nivel policial. Lo que hay son normas de actuación y cada uno por separado en su ámbito. Y lo que es necesario es que esta ley evolucione y que se hagan unos protocolos conjuntos en los que todas las fuerzas de la sociedad tiren en la misma dirección, que tiene que ser el apoyo y la defensa integral de la víctima. Estamos hablando de mejorar, de aplicar mejoras a esa ley integral en el ámbito judicial, pero supongo que también se puedan hacer esfuerzos presupuestarios. ¿Cómo está ahora mismo el tema de la dotación? ¿Suficiente o insuficiente? Imagino que hay espacios todavía sin consignación económica que deberían ser cubiertos. Bueno, realmente nosotros a nivel económico no sabemos los presupuestos que realmente cuenta pues, la Xunta de Galicia. Hoy hemos estado hablando con el alcalde de Vigo y nos ha dado todo su apoyo. Es más, nos ha dicho que la policía local pues, va a estar con nuestro proyecto y que nos da su total pues, apoyo. Pero claro, realmente su ámbito de aplicación es muy restrictivo, solo es al Concello de Vigo. Por eso hemos solicitado una entrevista con Carmela Silva, de la Diputación Provincial, y también con el vicepresidente de la Xunta. Entonces contamos con su buena voluntad y esperamos que, pues visto los hechos y la presión social y la gran problemática que tenemos actualmente, pues que realmente esa entrevista nos sea solicitada cuanto antes. Alicia, tú eres psicóloga, lo comentábamos antes, una figura que exigís esté presente en ese protocolo coordinado, al margen de dar formación específica a otros agentes, como pueden ser policías, funcionarios de la justicia y demás. ¿Por qué es tan importante la figura de un psicólogo o psicóloga en el tratamiento de la violencia de género? Vamos a ver, realmente el psicólogo es fundamental porque se ha roto un vínculo afectivo, es la primera vez probablemente en la vida de esa persona que ha solicitado ayuda a la sociedad, a los agentes judiciales, sanitarios, y realmente no le estamos apoyando. El caso que estabais diciendo antes de la señora que había denunciado maltratos repetitivos y que realmente había estado en el hospital ingresada por haber recibido una paliza impresionante de su marido, es que me parece increíble que ahí se ve justamente el déficit de protocolos, que muchas veces hemos ido a bastantes pues, televisiones estos días y en diferentes emisoras y nos planteaban, ¿y vosotros estáis seguros de que no hay protocolos? Pues es que eso es evidentísimo ahí. O sea, un señor maltratador denunciado que le acaba de dar una paliza tremenda y realmente la mata en el hospital. O sea, me parece impresionante. Claro, porque Alicia, escuchamos insistentemente en los medios a las autoridades, a las instituciones, ese mensaje de hay que denunciar, pero acabamos de ver en el caso de Mos como una mujer que había denunciado, sí es verdad que después retiró la denuncia, y entiendo por tu comentario que es porque precisamente se encuentra indefensa o desasistida, porque no se hace el seguimiento correcto del caso para que esa denuncia acabe prosperando y haya un juicio.
Sí, compañera Victoria, es que realmente nosotros ahora, nuestra asociación tiene el lema que para resolver el problema de la violencia pues hay que educar, ¿no? Y el lema es educar en el respeto, caminando hacia la paz, ¿no? Y entendemos que la violencia se crea, se transforma y se transmite. Claro, pero si no damos una solución a situaciones concretas, esa violencia se va a transmitir a toda la sociedad. Entonces estas mujeres ahora en el juzgado de violencia de género de Vigo, que es donde nos estamos volcando, pues están en los pasillos de los juzgados, donde se la ve cualquier persona que pasa por allí, o sea, no tiene absolutamente intimidad, un poco lo que decía ella, los agresores están por allí al lado, las familias de unos y de otros por allí, los funcionarios del juzgado no están preparados psicológicamente para atender toda esa problemática, tienen una presión impresionante y realmente no son profesionales sanitarios para atender a una persona que tiene pues eso, un cuadro de ansiedad, una agitación, los niños por allí, o sea que realmente la problemática es muy grave para que una persona que realmente pide ayuda a la sociedad no se ve realmente protegida y realmente que se le resolvemos el problema, un poco lo que decía ella, que realmente se ve peor, aún tiene que justificar constantemente a diferentes agentes su problemática y de forma repetitiva, no una vez, sino constante durante muchísimo tiempo. Por eso creemos que es fundamental protocolizar pues eso, las actuaciones y coordinar entre todos para que realmente esa mujer no tenga que sufrir pues eso, todas esas penurias y sus hijos, porque estamos hablando de niños también, claro, muchas veces de muy cortas edades, claro. Supongo que no habéis sido ajenas a la polémica suscitada en plena campaña electoral alrededor de esa propuesta de Ciudadanos que hablaba de ampliar la ley integral contra la violencia de género para recoger otras formas de violencia. Se entendió en un principio que hablaban también de los hombres como víctimas, pero supongo que vosotras defendéis que se condene y que esa ley abarque también pues eso, formas de violencia que se produzcan fuera del ámbito de las relaciones de pareja. Obviamente nuestra asociación, aunque ahora esté centrada en la violencia de género, lo que hace es luchar contra todo tipo de violencia, como dijimos antes. En este caso, toda violencia es condenable. Lo que ocurre es que ahora mismo yo creo que la violencia de género es una de las mayores lacras que tiene nuestra sociedad y el tanto por ciento entre hombres agredidos y mujeres agredidas no tiene nada que ver. Partimos de la base también que muchas veces la mujer juega en una situación de desventaja, tanto física como muchas veces económica. Es decir, la violencia de género tiene unas características propias y ya no se trata solo de violencia física o psicológica, muchas veces es violencia económica. El hombre la aísla, la anula, le limita todo lo que son sus recursos, de forma que esa mujer se tiene que pensar mucho cuando va a denunciar si va a poder subsistir, si va a tener una cobertura por parte de las instituciones y de la sociedad para poder dar ese paso. Y esa es una de las razones por las que muchas veces no se da, porque ellas no perciben esa cobertura. Me gustaría hacer hincapié, ya para ir terminando, chicas, y porque vosotras mismas lo mencionabais, el tema de los niños, de esas víctimas. El Estatuto de la Víctima ha ampliado recientemente, en una medida aplaudida por muchos, los derechos de las víctimas de la violencia de género a los hijos de esas mujeres, porque ellos también sufren en sus carnes esa lacra. Pero, sin embargo, todavía hay problemas, digamos, que abordar, que no se ha dotado económicamente la atención que hay que dar a esos menores y que no se garantiza que esa asistencia a los menores sea especializada. Sí, perdón, no sé exactamente qué pregunta planteabas, que realmente ahora no hay una solución, no hay un... No sé qué me preguntabas. Os decía, Alicia, que si creéis que todavía queda mucho camino por andar en la protección al hijo de la víctima, a los hijos de las víctimas de la violencia de género. Sí, vamos a ver, se están haciendo muchas cosas y muchas cosas bien. Y lo que es interesante es que la gente sepa que a nivel, porque la gente a nivel, pues eso, de funcionarios de juzgado, policías, guardias civiles, se piensan pues que a lo mejor que la gente pues no estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo bien. Lo que pasa es que las instituciones no
colaboran en el sentido de no obligarnos o no profundizar en el tema real de la violencia, que es un poco lo que decíamos, la violencia se crea, se transforma, se transmite. Vamos a ver, por mucho que resolvamos el tema de la violencia de género, hay otro tipo de violencias, porque claro, la violencia no simplemente son los golpes y las muertes, esas son las fases finales de la violencia. La violencia está enmascarada con leyes que sean diferentes para hombres y para mujeres, con que la sociedad no aporte pues, recursos a niños, que sus padres no tengan trabajo. O sea, la violencia está enmascarada de muchas formas. Entonces, realmente, la sociedad tiene que empezar a ver que los agentes, los profesionales, en los diferentes ámbitos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los profesionales sanitarios, en educación, etcétera, etcétera, tenemos unas limitaciones y que realmente estamos todos reclamando en los diferentes ámbitos que se pongan medidas para que realmente nos podamos coordinar y hacer nuestro trabajo de una forma más eficaz. Alicia Peralejo, Victoria Romero, presidenta y vicepresidenta respectivamente del Centro de Acción contra la Violencia de Galicia. Un granito de arena más, esperemos que redunde en efectos positivos. Muchas gracias por atender esta noche la llamada de Más que Contar. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Feliz año nuevo. Hasta luego. Hablábamos al principio de este programa de ese caso de Mos y sobre otro escalofriante suceso, el de la mujer degollada en Narón. Todas las hipótesis continúan abiertas. Ayer a mediodía, su pareja daba aviso a los servicios de emergencia de que una persona, la víctima, necesitaba atención médica tras haber sufrido una agresión. El cadáver tenía además diversas heridas por arma blanca. Su marido asegura que se la encontró así al volver de un paseo en el dormitorio del domicilio en el que ambos viven en el lugar de Camiño do Cornido. La terrible escena y la casa toda revuelta, lo que llevó a pensar en un posible robo. Los vecinos afirman que no escucharon nada extraño, que no oyeron ruidos. La mujer fallecida tenía 79 años. De momento no se han producido detenciones. Los agentes están rastreando la zona para intentar encontrar el arma homicida. El vecindario está atemorizado. Non hai ningún detido, continúan as investigacións, onte pola noite e hoxe pola mañá continúan este caso Policía Nacional de Narón, Policía de Ferrol, coa inspección ocular e van a facer un rastreo por toda a zona para intentar encontrar o obxeto co cual agrediron a muller e esperemos que haxa detencións e que se poida esclarecer tamén este caso. 9 y 6 minutos, hacemos un alto breve en el camino y a la vuelta volvemos con más cosas de este día. Hasta ahora.